Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa Finanzas para Todos. Hoy estamos el equipo bajo mínimo. Tenemos a Javier. Hola, muy buenas. Javier Pinel, porque nos ha abandonado nuestro Miguel Campone. Temporalmente, volverá. Temporalmente, no, y con razón justificada. Y por motivos justificados. Por escrito. Eso es. Por escrito, bien. A pesar de todo, vamos a ver si logramos captar su interés. Y vamos a empezar con un tema, creo que muy interesante y bastante desconocido. El valor de referencia catastral de la vivienda. Y es algo que te interesa conocer muy mucho. ¿En qué consiste? ¿Por qué? Pues porque si hay algo que afecta de forma relevante a nuestra economía y nuestros bolsillos, son los impuestos. Y son los impuestos que gravan la vivienda, por el hecho de que es un valor importante, los que más nos interesa conocer. Y sobre todo, este concepto. Más tarde o más temprano, la mayoría de nosotros vamos a pagar impuestos por una vivienda, ya sea por comprarla, por venderla o por heredarla, ¿no? Y a la hora de hacer escrituras, se van a calcular los impuestos que hay que pagar sobre el valor de esa vivienda. Hasta hace un par de años, si no me equivoco, o 2 años y algo, en el 2022, eso se hacía referenciando la vivienda a su valor catastral, y sobre ese valor se pagaban los impuestos. En el ayuntamiento se pagaba el IBI o la plusvalía, Hacienda se pagaba el IRPF, y cuando se vendía o se heredaba, pues el impuesto de sucesiones y donaciones o el impuesto de transmisiones patrimoniales, multiplicándolo a veces por un coeficiente corrector para cada municipio, según el año de la última revisión catastral de ese municipio. Pero como digo, en el 2022 una nueva ley creó el valor de referencia catastral, que no hay que confundir con el valor catastral a secas, que sigue en vigor y que todos sabemos que suele estar lejos de su valor real. Nuestra vivienda tiene ahora 2 referentes, 2, el antiguo valor catastral y el nuevo valor de referencia catastral. Y este nuevo valor de referencia catastral lo calcula el catastro para acercarlo al valor real de la vivienda y tomarlo como base en las transacciones de compras, de ventas, de herencias. ¿Y cómo se hace eso? Pues normalmente lo calculan sobre el valor de las ventas de las propiedades similares en el entorno de nuestra vivienda que han sido firmadas ante notario normalmente en el año anterior. Se le aplica un coeficiente corrector, se actualiza cada año y ahí tenemos nuestro valor de referencia catastral. Y ahora, ¿para qué sirve este nuevo valor de referencia catastral? Pues esta es la base imponible en varios impuestos. Pues para el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones y donaciones en la compra de viviendas, las compraventas y en las herencias, y al usar ese valor se pretende que no se declaren valores menores a los valores reales en esas transacciones inmobiliarias. También se pretende o se tiene un control fiscal sobre el valor indicado en esas transacciones, que va a tener consecuencias en la declaración de la renta, pues a la hora de calcular las ganancias o las pérdidas que ha tenido una vivienda al ser transmitida. Si compras una vivienda, la escritura es y pagas el impuesto sobre el nuevo valor de referencia catastral o sobre el valor de escritura si es superior. También se utiliza pues para una valoración de bienes, se usan procedimientos de expropiación, de valoraciones patrimoniales y otros procesos administrativos donde es necesario determinar el valor del inmueble de una forma objetiva. Pero ¿qué sucede si yo no estoy de acuerdo con ese valor de referencia catastral porque creo que no es el valor real de mi vivienda? Pues puedes impugnarlo, pero ya la carga de la prueba te corresponde a ti. Por ejemplo, puedes hacerlo con tasaciones que demuestren que ese valor del inmueble es el que tú has escriturado y no el valor que le ha asignado el catastro. Y ahora, ¿qué ocurre con otros impuestos aparte de los que hemos mencionado, de impuestos de transmisiones y impuestos de sucesiones y donaciones? Por ejemplo, ¿qué ocurre con impuestos como el IBI? Pues la verdad es que el IBI se sigue pagando con el antiguo valor de referencia catastral. Y en la plusvalía municipal, lo mismo. Bien, y ahora alguien me puede decir, ¿y
¿Cómo me entero yo de cuál es ese nuevo valor de referencia catastral? La verdad es que es fácil. Es fácil porque se puede entrar en la sede electrónica del catastro con tu certificado digital o incluso acudiendo físicamente a las propias sedes del catastro. Te lo facilitan de una forma inmediata y puedes conocerlo también de una forma inmediata, ya sea por la web o ya sea en la visita que hagas a las sedes del catastro. Y ya digo, es un impuesto que afecta a bienes que tienen mucho valor. Una vivienda será de las transacciones económicas de más valor que hagamos en nuestra vida, y si vas a efectuar alguna de ellas, para no meter la pata, si no lo tienes claro, lo decimos siempre. Busca ayuda profesional porque te conviene, y sobre todo cuando se trata de valores económicos como el que estamos tratando aquí. Y yo creo que Javier nos puede hablar sobre el tema que... Tiene un calado muy importante. Ese diferencial del valor, el tener conocimiento de cuál es a la hora de una declaración de la renta o incluso de una compraventa, que a veces se anda un poco a oscuras de cómo va. Y tiene que haber mucha confusión porque al llamarse de forma muy parecida, exactamente, es que la gente piensa que pueden ser lo mismo y que se refieren a cosas... No, son distintos. Y son bastante distintos. Por eso conviene leer muy bien la totalidad del enunciado, porque de una palabra más a una palabra menos... Con una palabra en medio parece que cambia como de la noche a la mañana. Cierto. Y se te habrán dado muchos casos de gente que piensa que... Lo que hacíamos, vale esto... No, mira, vale esto otro. Pero ese no, Dios, claro. Lo que se hacía antes, que en las escrituras, a la hora de hacer una compraventa, poner un valor mínimo para pagar los menos impuestos posibles. Eso ahora tiene muchas consecuencias. Total. Muchas consecuencias. Si tú pones un valor muy bajo, incluso puede que sea bajo, que sea real ese valor de la vivienda por el que la has vendido, muy bajo. No. Pero la experiencia, por lo menos a mí la experiencia me dice que se ponían en escrituras, en declaraciones ante no con intención de con intención de ocultarlo, para que los impuestos que se pagaban en ese momento, las plusvalías y compañía, tuviesen la menor repercusión posible, se ponían cantidades que no eran ciertas. Por eso, desde hace ya unos años, cuando se formaliza una escritura de este tipo, hay que respaldarla con los ingresos en efectivo. Bueno, en efectivo he querido decir por la contraprestación económica, porque en efectivo no se puede hacer nada. No se debe. No se debe, al menos, sí. Y claro, eso pues ha dado lugar a sucesos como, ejemplo, una casa comprada hace 30, 40 años por 50 pesetas, venderse este año por 55.000 euros. 55, 60, 70, he puesto ejemplos que están dentro de los intervalos de los que estamos tratando, y claro, cuando toca hacer la renta, los tortazos son importantes. En especial porque sí es normal, de hace una vivienda de 30, 40 años, sobre esa vivienda se han realizado mejoras, ampliación de espacio útil, transformación de la vivienda de alguna manera, pues tampoco se han pedido facturas. Y todas esas facturas hacen que ese beneficio que se obtiene sea menor. Claro, sí, la casa aquí pusimos 50 pesetas, pero es que luego en el año no sé qué me gasté 300.000 porque le añadí una habitación. La factura no te la pido yo, te la van a pedir. Te van a pedir a ti que justifiques ese valor. Y claro, empiezas a añadir cosas y dices, si es que... O sea, para evitarse sustos, mejor es reflejar el valor de referencia catastral, y si no se está de acuerdo porque se piensa que es excesivamente alto, pues recurrir, pero a posteriori. Exactamente. A posteriori presentar alguna valoración, alguna tasación, alguna peritación. Sí, a la administración. Es que lo malo es que yo en mi despacho atiendo la mayor parte de las veces referente a estas ocasiones a toro pasado. Pero hay algunas personas que sí toman la precaución de decir, bueno, yo voy a consultar con Javier que quiero hacer esto, lo otro, y entonces pues le puedes andar diciendo, mira, las reglas del juego son estas. Como no te pongas al día, te van a cruzar la cara de arriba abajo. Que no es justo, si precisamente es que no es justo, pero por falta
de pruebas, por no haber recurrido en su momento, por no haberlo reclamado, decir, oiga. Y además en cualquier caso, ha habido ocasiones en las que le he dicho, mira, tienes nada más que una salvación, y es coger un perito que evalúe la casa y diga cuál es su valor del mercado. Además, no coge uno, coge dos, que te vas a gastar dinero, no te preocupes si es deducible. ¿De acuerdo? De forma de que tú estableces cuál es el punto. Y ahora, ese punto que te lo rebatan, que te lo rebata alguien que se fija o que valora arreglo a unas tablas, no arreglo a una realidad. Efectivamente, porque una de las mayores quejas que yo he visto en esta cuestión es que, bueno, es que el valor de referencia catastral lo hacen en función del precio de las viviendas que se ha vendido en el entorno, pero no han visto, no han valorado, por ejemplo, un hecho económico importante, que es que mi vivienda da a determinada calle o a un paseo, o que da a un bloque en ciertas circunstancias, y ni siquiera han estado dentro de la vivienda para conocer el estado en el que se encuentra, que es importante. Te voy a apuntar, ahora unos 5 o 6 años, me surgió un caso de un cliente en la costa, ahí por Valencia, en la Comunidad Valenciana. El mismo suceso que sucedía aquí en Andalucía, el mismo, que te decían, no, usted ha declarado tanto, pero su casa es que vale tanto. Costaba amor y por Dios rebatir aquello. En cambio, en la Comunidad Valenciana te costaba un recurso, uno. En el segundo recurso estaba ganado. En cuanto decía, esto lo ha valorado una persona que no ha estado ni presente en ningún momento para evaluar las circunstancias de la vivienda, que ya digo yo que son estas, discútame usted lo contrario. Y eran ganados todos, y aquí en Andalucía ni uno. ¿Por qué? Depende de la sensibilidad que tiene el legislador. Que quieren beneficiar al contribuyente, lo benefician. Que quieren torpedearlo, sin ningún problema. De cualquier forma, mejor informarse. Está bien informarse. Es siempre, importante, siempre, muy importante, siempre. A priori. No esperes a que te llegue la paralela. A que ya esté pasado. Y a todo lo pasado, porque después ya se complica. Mira, Javier, que vendí una casa el año pasado, digo, bueno, vale. Escritura de un lado y de otro, te van a crujir. Pero si la casa valía tanto y la vendió por tanto, si encima le perdió dinero, ya, pero ¿qué pone aquí? Que no es que yo esté a favor de quien te fiscaliza, no estoy a favor de nadie, estoy a favor de que te van a mirar y lo que hay que poner es lo que se puede demostrar. Y para eso están pues escrituras, valoraciones, muchas cosas. Si no se utilizan a toro pasado, ya no se hay puede poco hacer. Que hacer. Eso es. Muy bien. En fin, bueno, ¿de qué nos hablas hoy tú? Yo al igual que es extenso, la palabra se dice rápido, arancel. No sé de qué, pero me suena. Suena, ¿verdad? Bien, es que al oír estas semanas pasadas el tema de Trump, de su política, Donald Trump, y su política y en fin, las diversas historias que van surgiendo, la palabra es constante, arancel. Y luego, al sotaire de eso, pues, algunos amigotes o incluso algún cliente dice, oye, ¿esto realmente qué es? Porque sí saben lo que es un arancel, pero el calado, la repercusión, la incidencia, hasta dónde puede llegar y qué puede ocasionar, eso se ignora. Normalmente es ignorarlo, ¿vale? Así que lo que he hecho, digo, bueno, pues voy a explicar qué diferencias hay entre políticas económicas muy usadas durante los 3 últimos siglos, que tienen hoy un vivo detonante, que es el señor Trump y sus políticas arancelarias. Eso realmente, como se llama, es proteccionismo. Si nos vamos a la historia, el proteccionismo es viejo, muy viejo. Pero si miramos nada más que, si explico nada más que lo que es el proteccionismo, estamos perdiendo otros puntos de vista que son muy interesantes para comprender esto y que existe salida, hay más allá, existe vida después del proteccionismo. Las figuras son menos agradables,
la autarquía, que en nuestro país la tuvimos durante muchos años, y otra que es el liberalismo. Es un poco más abstracto, pero tiene una forma y un fondo que determinan el seguimiento y el desarrollo de la economía, que a fin de cuentas es lo que a todos nos interesa. Dime qué piensas hacer para saber yo qué me espera. Y aquí es donde están las grandes diferencias. En este programa voy a hablar del proteccionismo. En el siguiente lo haré de la autarquía, aunque no me centraré en el tema español en concreto, porque ya hay aire. Y por último trataré del liberalismo. Como digo, estos son figuras económicas, que, como también he dicho, desde hace 3 siglos pillaron nombres, aunque su realidad es todavía mucho anterior. No hay nada nuevo bajo el sol, como decía el filósofo, todo está inventado. Lo que no está inventado todo es las posibles salidas que se le dan a unas u otras opciones. Tratándose del proteccionismo, pues es una forma de intervención estatal sobre la economía. Su intención es fortalecer de alguna forma a los productos interiores, lo que intenta hacer Trump, fortalecer a sus productos interiores de fabricación suya. ¿Cómo lo hace? Hay 2 vías. Normalmente suele ser una mezcla de las 2. Pero en políticas tan agresivas como lleva Donald Trump en los Estados Unidos, lo hace en una, que es castigar con aranceles a los productos exteriores que sí se fabrican en el país. Los Estados Unidos es una economía, no se sabe, enorme, gigantesca, con sus defectos, sus graves defectos, pero es tan grande que los graves defectos que tienen quedan amortiguados por sus grandes virtudes. ¿Cómo se hace? Pues utilizando las fronteras. Primer punto débil, hoy. Hace un siglo no era ningún punto débil. La frontera va aquí, en la delimitación del país. Hoy las fronteras con la economía global, económicamente hablando, son bastante más difusas. ¿De acuerdo? ¿Con qué nos encontramos? Pues que a mi frontera, a lo que entra a mi territorio, le coloco unos impuestos, un arancel. Se habla del 20, del 15, del 30, en el caso de China, del 104 o 107%, gravando a los productos que van a entrar a Estados Unidos o a la nación X, para conseguir que, pues que si tengo para elegir, por ejemplo, 2 coches, uno que fabrican aquí, el que fabrican aquí sigue al mismo precio, pero el que me fabrican fuera, que antes era más barato, vale el doble. Vale el doble. Y además te lo venden con la publicidad, es necesario. Eso en todo acto de política es necesaria la publicidad. Te lo venden con... Y además colabora con el sostenimiento de su nación y se hace patria. Total, que ese es uno de los medios. Otro de los medios es subvencionar a los productos nacionales, de forma de que puedan establecer unos precios, unos costes, que les resulte rentable frente a una injerencia extranjera. Si combinas ambas cosas, el cóctel es explosivo. Se me viene a la cabeza una de esas subvenciones que nos afecta mucho a la provincia, sería los ingresos de la PAC. Los ingresos de la PAC. Verá, habrá un capítulo en el que hable concretamente de la PAC. La PAC es una ayuda a la producción. Una ayuda, igual que las demás, es una ayuda a la producción porque el mercado no coge los precios de mantenimiento, es conocido y por tanto se subvenciona la producción. La PAC está en camino de extinción desde hace X tiempo, no me acuerdo, hace mucho, que se habla de no, la PAC se acaba porque esto es que no puede ser, y que Bruselas está financiando nuestra producción. No, Bruselas está financiando
en parte, los problemas que ella misma genera. Cuando hablemos del liberalismo veremos que si se dejan que las piezas se muevan como el mercado lo solicita, no es necesaria ayuda. En cualquier caso, en el sentido que me lo pregunta, no es un tipo de estas subvenciones. O sea, las subvenciones que influyen en esto son de otro tipo. Si no existiesen las subvenciones de la PAC, el precio de mercado bajaría mucho. El coste de producción subiría bastante. Se produciría una confrontación tremenda, de forma que el producto nuestro quedaría a unos precios insoportables. Y ahí tenemos al gran, voy a decir hermano, americano, con su girasol, su maíz y demás, que nos destrozarían, porque ellos sí tienen ayudas de ese tipo directas. Subvenciones, parecido a la PAC, pero no es la PAC. Y lo más importante, y es que existe libre competencia para ellos, libre competencia en producto, en coste, en precio, y eso les hace competir, de forma que entre ellos mismos establecen unos precios que son muy inferiores a nuestro producto. Contra eso había que luchar, contra el coste, que para el aceite americano era, no le pongamos de aceite de girasol o de maíz, no le pongamos el nombre, el aceite era bastante inferior que el nuestro. Competitivamente no podíamos, por eso se habla de que las medidas arancelarias contra nuestro producto serían muy desastrosas, que también existe solución a eso. Sucede que es un pelín tortuosa, pero solución existe. ¿De acuerdo? Pues retomando, iba a decir que esas medidas de proteccionismo están bien aplicadas, muy bien aplicadas. Yo no soy partidario de eso, pero hay que reconocerlo porque la historia lo demuestra y las circunstancias pueden aconsejarlo, de que el proteccionismo puede ser bueno. ¿En qué momento es bueno? Pues cuando una nación tiene un problemita de que se le impide su crecimiento económico, vienen cosas de fuera que te están machacando tu propia industria, tu propia prestación de bienes y servicios, y es necesario, y sabes que poniendo un arancel al producto que te entra, va a repercutir doblemente. Primero, que el tuyo lo haces más competitivo, frente al exterior. Luego, la importación de productos es menos atractiva para el consumidor nacional. Y por otra parte, incentiva a que las propias industrias que son protegidas tengan una especie de sinergia que les provoca incluso un mejoramiento industrial por calidad, por cantidad y finalmente por precio, lo que puede potenciar tu economía. Ahora, esto es absolutamente como todas las medicinas. Si te tomas una aspirina, pues se te va el dolor de cabeza y ya está. Pero si te tomas 10... efectos secundarios. Vas a tener efectos secundarios. Que serían, ¿qué te va a ocurrir a ti lo mismo con tus productos que exportas? Exactamente. Traía un ejemplo, muy bien traído, un ejemplo de esto que estaba hablando, de que en el siglo XIV, fíjate qué viejo es, y entonces no tenía nombre, era intervencionismo, punto, no proteccionismo, que parece que son la misma cosa, son distintas. El intervencionismo puede tener varias caras, el proteccionismo solamente tiene una, y es que fundo al producto exterior a base de aranceles para encarecerlo y que a mis nacionales no les salga a cuenta comprar el producto exterior. El americano lo piensa en los coches alemanes, mucho es que, o en los japoneses eléctricos, Tesla, bueno, Tesla es americana, pero quiero decir, gente que compite con Tesla, le da 20 vueltas a Tesla, no hablo de calidades, Dios me libre que no soy mecánico, pero que económicamente le dan
20.000 vueltas. Una mano de obra más barata, compran los productos más baratos y tienen su propia tecnología. Que estos coches, luego lo veremos, se beneficiaron de este tipo de historias. No tan suave como el proteccionismo, pero de la misma índole, intervención estatal. Bien, decía que en Gran Bretaña, en el siglo XIV, mandaba un Enrique, prohibió la importación de telas de lana, de forma de que a Gran Bretaña no podía entrarle ni 1 centímetro de tela de lana de fuera de su territorio, de su nación. Esto lo siguieron adelante diversos reyes que gobernaron en Gran Bretaña y apreciaron que daba muy buen resultado. Se potenciaron 2 cosas. Una, la producción interna, se aumentó mucho, y otra, la calidad y el coste. Aumentaron de calidad bastante, ¿por qué? Porque competían entre ellos, no en el exterior. Y por la misma razón que se competía en la calidad, también se estaba compitiendo en el precio. Ahora, decían de sacarlo fuera, y una vez que se habían hecho, digamos, los reyes del mambo, lo vendían a precios que... de forma de que el resto del mundo tardó mucho tiempo, después de aquella protección del textil de lana, tardó mucho tiempo en reaccionar. Y los primeros que reaccionaron fueron los alemanes, que dijeron, ¿cómo? Que mi balance comercial está a favor de Inglaterra. O sea, que yo le debo a ellos, porque ellos me meten a mí su producto, que lo venden más barato, además el mío no lo compran. Esto se ha acabado. E hicieron la inversa. Le devolvieron lo que Trump ahora llama los aranceles recíprocos. Es que Trump está moviendo en muy poco tiempo muchas fichas. Esa es la diferencia, que antes sucedía, las reacciones tardaban años. Y hoy hay veces que no llegan ni a días, es en el mismo día que se anuncia una medida, se anuncia una contramedida. Imagínate, Sebastián, un barco que viene de no sé dónde, de Barcelona. Llega a Inglaterra, al puerto, ahí ha tardado los días, no sé lo que se tardaría, pero se tardaba un tiempo. Se tardaba en llegar. Y ahora allí, en el puerto, había el responsable de la operación y decía, no, esto viene lleno de tela, esto viene lleno de tela, no podemos comprar nada, usted no puede descargar, vuélvase a su casa. Viaje de vuelta, que no lo han comprado, ¿por qué? Pues porque dicen que no lo podemos descargar. Y mientras lo piensan, no lo piensan, el viaje para arriba, viaje para abajo, los otros se han puesto ciegos de protección. Y en cambio, al pobre barcelonés lo han dejado con la producción parada en el puerto. Ahora búsquete la vida de eso. O sea, es un problema, lo mires por donde lo mires. Esta medida, una medida proteccionista, también tuvo, no es solamente del siglo XIV. En 1930, con la Gran Depresión americana, como se estaban hundiendo por todos lados, acudieron a unos salvajes aranceles. Y le pusieron aranceles en 1930, porque ellos se estaban hundiendo, a todo el mundo y en mucha cantidad, muy importante. Es cierto que consiguieron ya no había que esperar al barco, pero sí esperar varios meses a que las cosas se supiesen y se reaccionasen. Esto provocó miedo en el resto de países. Y dijeron, espera, se están hundiendo, porque se están hundiendo. Han protegido su producción, porque quieren valerse por sí mismos. Quieren tener su autonomía. Bien, bravo, enhorabuena. ¿Cuál es el problema? Que lo haces a mi costa. Lo haces porque ya no me compras, y yo a ti sí te compro. O sea, tú me fastidias mi producción
tú sí me fastidias mi producción y yo te sigo comprando la tuya. Pues no. Hubo miedo, los países se encerraron sobre sí mismos y aplicaron las mismas normas. ¿Vale? ¿Estamos todos iguales? Pues no, no estamos todos iguales. Hubo una consecuencia, que fue una gran recesión global, hambre para todos. Es decir, el proteccionismo tiene ventajas y desventajas. El misterio en el proteccionismo y en los que veremos en semanas posteriores tienen una clave. Hay que saber cuándo soltar. Hay que saber, está bien apretar porque en situaciones críticas hay que apretarse el cinturón, vale, pero no te puedes pasar toda tu vida con el cinturón apretado. Terminarás generándote un problema. Y tener cierta moderación. Correcto, lo que no tiene, sí, lo sí, que no ha tenido, el plan salvaje. El Trump tipo matón a mí no me... Trump matón en el sentido económico, ¿no? Es un individuo que, oye, no sé dónde aprendió, pero aprendió en escuelas muy agresivas. Sí, sí. Y va con el miedo, a que tú tengas miedo por delante. Es que lo expresa además claramente, no va con ambigüedades no como se esconde, los políticos suelen ir con más tacto, con más delicadeza, aunque sean medidas duras. Nada. Pero aquí es al revés, aquí va por delante, va el abrupto. Hay cosas en las que lleva razón. Sistemáticamente, así, de forma global, lleva razón en que tendrá que proteger a su gente, ¿no? Lo mismo que deben hacer los demás. Suena bien para su país. Eso suena bien, vale. Ahora, el problema está en cómo lo hace y a costa de qué. Y las consecuencias que puede tener para el propio país, porque es que ahí está. De recesión económica en los propios estados. Exactamente. Pues, mira, las tengo anotadas, ventajas frente a desventajas. Ventajas del proteccionismo, hablamos. Protege a la industria naciente, o sea, tú tienes una industria que está naciendo y tienes que protegerla frente a una industria que ya esté desarrollada en otro país. Si la dejas entrar tal cual, tu industria se la va a cargar, se la come. No vas a poder generar tu propia industria. Inconveniente. El inconveniente de esa historia de las industrias crecientes, el inconveniente es que no deja que haya competitividad, que haya un desarrollo interno, con lo cual tu industria pues se puede ver obsoleta antes de empezar. Por otra parte, protege la economía local contra competencias desleales. Aquí la mano de obra cuesta 50 euros la hora y en Pernambuco cuesta 5 céntimos la hora. Vienes a venderte tus productos y te está haciendo polvo. Hay que defenderse contra eso. Sí, lo malo que aquí Estados Unidos aplica una segunda medida de expulsar a la mano de obra más barata. Bueno, es que es lo que hablamos, que tenemos un individuo que ha aprendido el tema agresivo y no sabe desescalarlo, sabe ir a peor. Porque la mayor parte de la mano de obra barata de Estados Unidos son extranjeros a los que está deportando. Exactamente. Luego ahí se ha metido él solito un tiro en el pie, pero es que no es solo ese el tiro que se pegó en el pie, hay muchos más, ¿vale? Luego, inconveniente que permite, al ser proteccionista, permite el aumento excesivo de los precios. Si tú proteges a tu industria de inferencia extranjera y dejas que tus propias industrias compitan entre sí, puede darse el caso, que ha sucedido en la historia más de una vez, de que se genere una especie de oligopolio de unos cuantos y determinan el precio. Y o cuela o no cuela. Por eso existen leyes como la de la libre competencia. Ustedes aquí concurren todos en libertad de competencia. No tienen permiso para asociarse y establecer un precio, porque van a machacar el mercado. ¿Cómo? Subiendo los precios. Tiene que haber libertad de competencia para que el asunto de los precios no se dispare. Ahora, a nivel nacional, ¿qué consigue el proteccionismo? Unas balanzas comerciales sanas, a favor de la nación. Porque como no compro, y si vendo, no tengo deuda comercial fuera, pero sí me deben dinero. Luego tengo una balanza comercial
una balanza comercial a mi favor. ¿Cuál es la desventaja de esa ventaja? Pues que se puede empobrecer la oferta de servicios y bienes de un país. Si no dejes que entre algo que tú no fabricas, ese algo no lo tendrás. Claro, tal y como está el comercio mundial, que depende, pues qué sé yo, la industria electrónica o del automóvil de Estados Unidos, que depende de la electrónica que llega de China o de Corea del Sur. Pues si te aíslas de eso, pues tú me dirás, hace un momento antes de entrar estábamos hablando que qué WhatsApp nos habíamos enviado, cuáles no, dame esto, dame lo otro, nos lo pasábamos todos por WhatsApp. Bueno, ¿qué capacidad tiene, por ejemplo, España para eso, para la infraestructura de eso, para el meollo, para el invento de eso? Ninguna. Tenemos infraestructura para hacerlo circular, pero propia, ninguna. Si mañana dice Google, WhatsApp o quien le toque, no, esto es nada más que para los ciudadanos de tal país. Los demás nos quedamos mirando las estrellas. Ahora, otro beneficio que tiene, que a los sectores económicos más débiles, el proteccionismo los favorece, les da alas. Tenemos, no lo sé, ¿qué voy a poner? Industria del carbón, que se cerró, casi, se cerró. Bueno, pues no tenemos servicios, bienes de carbón, vale. Ahora sí queremos tenerlos, pues como no te andes listo y le pongas problemas al carbón que te viene de algún otro lugar, tu industria de carbón se termina hundiendo absolutamente. Luego, favorece a los sectores económicos débiles de un país. Problema del proteccionismo en cuanto a eso, que impide o retrasa la integración de la economía regional. Si te aíslas voluntariamente de algo, no tendrás puntos de referencia sobre los que desarrollarte, caerás en tus propios vicios, mientras que si los demás compiten libremente, sin protecciones, vas a conseguir que los demás se desarrollen y tú no. Te quedes en la cola. Efectivamente. ¿Qué otra ventaja? Y ahora veréis qué pedazo de ventaja tienen los proteccionismos, las tasas, los aranceles, que pueden llegar a ser tan buenos y tan profundos que generen tensiones entre naciones, que pueden acabar, como ya acabaron en su día, en guerras. Yo, al hilo de lo que estás diciendo, hace un par de días leí una frase de Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía. En una frase lo decía, dice, no hemos aprendido nada de la historia. No, es que esto es literal, lo que acabas de decir es que es literal, no hemos aprendido nada, pero ahora verás tú, yo estoy convencido de que los grandes pensadores de nuestro tiempo, los que son capaces de establecer un proteccionismo o no, de ponerlo a un nivel o a otro, saben de la historia. Por eso estoy convencido de que el salvaje, este señor, Donald Trump, lleva una política teóricamente correcta, pero prácticamente un desastre. Porque si no se anda con suficiente mano izquierda, puede encontrarse con conflictos regionales, guerras, que nadie desea. Y a la vista tenemos a Ucrania. Ucrania va de mal en peor. La próxima semana de algo más hemos entrado a fondo en el tema. Estupendo. Bueno, pues la próxima semana seguiremos con este tema. Nuestras finanzas.